Y esa es la forma en que Juan el Bautista se lo explica a sus discípulos, una forma familiar. Yo soy de la tierra, pero Él está muy por encima de todo. Y después cambia un poco el tema, a mitad del versículo 32. Y dice aquí, y nadie recibe su testimonio. Y eso es muy importante. Bueno, tenemos aquí una exageración, simplemente que está buscando causar un efecto, porque el siguiente versículo dice, el que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Como Juan el Bautista, como los primeros discípulos, o los primeros creyentes. Así que leemos el versículo 33, que el cual quiere decir, o deberíamos pensar que quiere decir que hay pocos que han recibido el testimonio. Y lo que vio yo, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Bueno, pocos reciben su testimonio. Eso es lo que significa. Y bueno, ¿qué hay al respecto de las multitudes que fueron bautizadas? Muchas multitudes serán bautizadas por Juan, miles de personas tal vez, y las bautizaba. Y después fueron a seguir a Cristo. Y Cristo instruía a sus discípulos a que los bautizasen. Y superficialmente parece que la mayoría de las personas del campo, en Judea y en Galilea, fueron a bautizarse. Y aún así dice aquí que era como si nadie lo hubiera recibido. Cristo vino del cielo, pero no fue recibido y no se creyó en él. ¿Acaso no tenemos una contradicción aquí? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, pues claramente significa que fueron bautizados y creyeron de cierta forma, pero no creyeron profundamente. Y no creyeron de una forma continua, sino que era solamente algo momentáneo. Y parece que no creían o no entendían la profundidad de estas cosas. Es decir, que Cristo era del cielo y Él era el Mesías esperado por todos. Muchos de ellos esperaban que el Mesías era tal vez toda la nación, como si toda la nación fuera mesiánica. Sus ideas estaban confundidas, querían un Mesías político, que tal vez existiría junto con la nación sufriría, pero sería liberada. Pero no, Cristo había venido y no lo habían notado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había venido. Y entonces verdaderamente no creyeron que Dios estaba con ellos y no fueron humillados en sus corazones y no vieron profundamente su necesidad de perdón, que tenían que depender por completo de Dios para tener vida espiritual y vida eterna. Ninguna de estas cosas estaban firmes en sus mentes. Entonces fueron bautizados sin verdadero arrepentimiento. El símbolo del bautismo, la nación necesita ser limpia. No se entendió eso, no lo entendieron en sus corazones. Entonces aquí en estos versículos leemos que dice al final del versículo 32 que nadie recibe su testimonio. En el versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, la minoría, este atestigua que Dios es veraz. Es otra ilustración y Juan el Bautista está explicando, estas son sus palabras. Él atestigua, testifica, como en un documento. Tal vez alguien es un rey y entonces da un decreto y entonces pone su sello, atestigua, testifica, pone su sello en el documento para poder probar que eso es genuino, que eso está siendo dictado por mí, está siendo pro- em, puesto allí por ese rey, promulgado por el rey. Entonces dice aquí que testifica que Dios es verdad, que Él ha cumplido su palabra y Él envió al Mesías. Y después versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida, a Él. Eso es lo que falta en español, a Él. Este versículo muchos lo tuercen,
muchos traductores modernos lo tuercen, así que voy a intentar explicarles un poco más al respecto de este versículo. Ellos dicen, lo traducen más o menos así los traductores modernos, porque Dios no da el Espíritu por medida a él, y más bien ellos dicen, Dios le da el Espíritu sin medida, sin límite. Y si ustedes alguna vez han utilizado alguna traducción inglesa, y también está en español, de hecho, la nueva versión internacional, lo dicen así, pero es una pena porque lo tuercen todo. No es que esté terriblemente mal, pero está mal, porque no han visto el punto. No han entendido el punto. Y estas palabras son al respecto de Cristo. Y dice, Dios no da el Espíritu por medida. Y la versión inglesa, como todos las traducciones antiguas, han seguido el griego de forma muy cercana. Y dice, porque Dios no da el Espíritu por medida. Y dice después a Él. Y no es correcto traducir esto que dijese algo así, ¿no? Dios da el Espíritu sin medida. Dice así, trato de explicarme, porque Dios no da el Espíritu por medida a Él. Estamos hablando de Cristo. En otras palabras, Dios no lidia con Cristo, Dios el Padre no lidia con Cristo, el Hijo como lidia con los profetas. Los profetas, a ellos se les dio una proporción del Espíritu. Fueron inspirados para dar esa porción de la palabra de Dios que está bajo su firma, si tú quieres. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, lo que sea. Pero no fueron hechos personas completamente sabias e infalibles, sino que solamente tenían una porción del Espíritu, una porción de inspiración, una pequeña parte. Y aquí estamos hablando de Cristo. Y Juan ha estado diciendo, yo soy terrenal, Él es de lo alto, es del cielo, yo estoy limitado. Pero él no. Yo soy imperfecto, pero él no. Él está completamente ilimitado, él es perfecto. Y después dice, Dios no le da el Espíritu con una proporción por una medida a él, sino que él tiene todo el Espíritu. El Hijo es diferente al Espíritu Santo, pero están al unísono, están juntos, son una unidad. Están completamente de acuerdo y trabajan juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios. El acuerdo de la Trinidad, la unidad de la Trinidad. Dios no le da a Cristo una porción del Espíritu, sino que Él ya lo tiene todo el Espíritu. Él completamente tiene el Espíritu. Y cuando Él vino a la tierra, y cuando Él caminó como un hombre, con las limitaciones del cuerpo humano y la carne humana, el Espíritu descendió con Él para ayudarle y para capacitarle. Y Dios, el Padre, no le da solamente una medida del Espíritu a Cristo, sino que Él ya tiene todo el Espíritu. Y las traducciones modernas, lamentablemente como la Biblia de las Américas, lo han traducido mal, porque no están siguiendo el contexto. El que es de la tierra es terrenal y habla lo de la tierra. Aquel que viene del cielo es sobre todos. Y entonces voy a leer este versículo, con el énfasis correcto. Tal vez agregando una u otra palabra. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida a Él, a Cristo. Cristo está por encima de los profetas. Las traducciones modernas han perdido de vista lo que se está diciendo aquí. Y uno piensa, tal vez estos traductores modernos pensarían, ¿por qué los traductores antiguos decían o ponían la traducción como la ponían? Y lo ven y dicen, ¿acaso te están tramando algo? Pues claro que sí, estaban continuando con lo que estaba diciendo Juan el Bautista, simplemente es lo que estaban haciendo los traductores antiguos, y los modernos pierden de vista el contexto. Así que en la clase hay que castigarlos. E incluso, bueno, castigarlos es una forma de decir, como si estuviéramos en una clase y los pusiéramos detrás de la clase. Bueno, ya mencioné cierta versión inglesa, la versión estándar inglesa, que durante años se ha vendido como una nueva traducción. Esto aplica para el inglés si tú hablas inglés.
Y bueno, tal vez esto estoy desviando un poco, pero lo que pasó es que una traducción que se llamaba la versión revisada estándar, que fue llevada a cabo en la parte final de 1940-1950, em, se utilizó para basarse en lo otro, en la versión inglesa que mencioné al principio, que vino después. Y los traductores de esta versión revisada eran teólogos liberales. No eran personas que tuvieran amor y respeto por la Biblia. Tal vez eran grandes lingüistas y filólogos, pero no eran personas que amasen la escritura. Y entonces no seguían el razonamiento de la escritura, torcían la traducción y no buscaban ante todo honrar la escritura. Y tradujeron como académicos esa versión inglesa de la Biblia. Y así se hace frecuentemente en esas traducciones, se apartan del camino. Y aunque tal vez la traducción inglesa es hermosa por cómo lo dicen, la hicieron en Estados Unidos de América, pero no es fiel a la Biblia. Y entonces casi había sido retirada esa versión revisada y otra casa editorial compró los derechos de esa traducción, mejoró eso un poquito allá y la publicaron como otra versión, que es la versión estándar inglesa, pero esa es basada en la versión inglesa revisada que fue traducida por un grupo de liberales, pero ellos no honran el contexto de la escritura, así que mejor, si tú lees Biblias en inglés, quedarte con la Biblia inglesa que se llama King James. Y la traducción inglesa estándar, esa pierde de vista completamente el punto de este pasaje. Volvemos al punto entonces aquí. El que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida a Él, a Cristo. Cristo ya tiene todo el Espíritu. Versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y yo les quiero decir un poco al respecto del arrepentimiento. Hace como unos 45 años, más o menos, uno de mis libros, que ya está en español, Médicos de Almas, iba a ser publicado por el director de una de las casas editoriales más grandes de los Estados Unidos, una casa editorial cristiana. Él quería publicarlo allí. Y bueno, pues yo dije, oh, wow, muy bien, me emocioné al respecto, un buen prospecto. Estoy hablando de la parte inicial de la década de los 1970. Y como este era un libro, un libro serio, primero tenía que ser revisado. Y este editor en jefe quería publicarlo y entonces se lo dio a tres personas para que lo revisasen. Uno de ellos era un catedrático de un seminario. Y se me enviaron amablemente los reportes de estas personas que lo revisaron y dijeron, sí, buen libro, pero tiene una gran falla. Según ellos, este libro, según ellos, dicen, enfatiza demasiado el arrepentimiento. Para ellos era una falta. Y tiene este error de hacer que el arrepentimiento sea una condición para la salvación. Y estos tres revisores rechazaron el libro basándose en ello. Bueno, y espero que no les parezca que tengo amargura, no la tengo. Pero bueno, rechazaron el libro basándose en ello, diciendo que se enfocaba demasiado en el arrepentimiento, porque su escuela de pensamiento era la siguiente, que cuando uno viene a Cristo, lo único que necesita hacer es creer. Y si te arrepientes, en el sentido de que solamente cambias de parecer al respecto de Cristo. Según ellos es lo único que se necesita. Y antes estabas en contra de Cristo, ahora a favor de Cristo. Y antes pensabas que era relevante, ahora piensas que es importante. Pero según ellos no te tienes que arrepentir de tu pecado, según ellos. Y no tienes que avergonzarte de tu pecado, según ellos, ni arrepentirte, ni estar de rodillas ante Dios, lamentando tu pecado, clamando perdón y ser limpiado, según ellos. El arrepentimiento del pecado, ellos lo consideran que es una imposición falsa, algo agregado a las condiciones de la salvación. Ellos dicen solo creer. Y bueno, hay una gran parte
de cristianos bíblicos que piensan así. Y es por esto que mucho evangelismo hoy en día que se escucha en la televisión, etcétera, y mucho evangelismo de las masas no tiene ningún énfasis en el arrepentimiento. Y si tú no tienes un énfasis en el arrepentimiento, las personas verdaderamente no serán convertidas. Y eso es lo que pasó aquí con los bautizos de Juan. El símbolo del bautismo, dicen las personas, la nación necesita arrepentirse, sí, pero no lo entendieron, no entendieron lo que estaban diciendo. Y no lamentaban sus pecados. No entendían. No decían, necesitamos que el Cordero de Dios quite el pecado del mundo y también mi pecado. Yo nunca puedo ir al cielo ni tener vida eterna, a menos que crea en Él, quien sufrió y murió por pecadores, y rendir mi vida a Él. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, no lo entendían. Algunas personas dicen, hasta el día de hoy, que en el Evangelio de Juan, Juan nunca menciona el arrepentimiento, según ellos, que solamente menciona el creer. Y sí, hasta cierto punto es verdad, pero no es un misterio. Los otros tres evangelios están llenos de arrepentimiento y Juan casi no lo menciona, casi no menciona el arrepentimiento. ¿Acaso él tiene un parecer diferente? ¿Cuál es la explicación aquí? Pues constantemente el bautismo de Juan, dicen ellos, es un bautismo de arrepentimiento. Él llamaba a las personas a que se arrepintiesen y constantemente citaban a Cristo llamando el arrepentimiento a las personas. El Señor resucitado da la gran comisión y la instrucción a la iglesia. Id y predicad arrepentimiento y remisión de pecados. Todo eso está en los evangelios. Y de pronto llegas a Juan y la palabra arrepentimiento parece que desaparece. La explicación es la siguiente. ¿Sabes por qué? Si tú escuchas que alguien tiene este punto de vista y te dice, no hay arrepentimiento en el Evangelio de Juan, aunque sí lo hay, el vocabulario del arrepentimiento, las palabras el lenguaje del arrepentimiento está aquí, aunque la palabra presé no se utilice, pero la respuesta está aquí en este capítulo. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Te das cuenta la perspectiva del Evangelio de Juan? Todas esas personas que estaban queriendo ser bautizadas desde el principio del ministerio de Cristo y a través del ministerio de Juan el Bautista, ellos verdaderamente no creían. Ellos se arrepintieron sin creer. Y eso es fatal. Es fatal creer sin arrepentirse y también es fatal arrepentirse sin creer en Cristo. Se necesitan ambas cosas. La doctrina del arrepentimiento, la doctrina bíblica de la fe y la doctrina bíblica del arrepentimiento son paralelas. Hay que creer que Cristo es la única esperanza. Él sufrió y murió en la cruz del Calvario para cargar con mi pecado. Yo dependo de Él, no puedo ganar la salvación yo solo, no puedo purgar mi pecado. Dependo de Cristo, dependo de Él y tienes que creer en Él con todo tu corazón. Pero te tienes que arrepentir también. Y si tú te arrepientes sin creer, pues esta es la razón por la cual estos creyentes nominales no fueron a ningún lado. Se arrepintieron pero no creían. No creyeron que Cristo solamente podía lavar pecados y que de forma personal, de forma sincera o personal, tenía que ser castigado por mi pecado, representándome. Y si tú crees de forma correcta, estás ligado al arrepentimiento. Si tú crees que vas a morir y que vas a ser juzgado y castigado y que solamente Cristo te puede salvar, y tu pecado es tan grande y tan malo que Él tuvo que venir del cielo y sufrir y morir en agonía para poder llevar por el castigo de tu pecado. Si tú crees eso, te vas a arrepentir de tu pecado. Ambas cosas están de la mano. Pero Juan estaba ministrando a las personas que se arrepintieron sin verdaderamente entender, sin verdaderamente creer. Es por eso que Él enfatiza el creer, el creer, el creer. Y él utiliza el vocabulario del arrepentimiento, pero no utiliza la palabra demasiado, porque el deseo del Evangelio de Juan era ese. Y espero que esto explique la diferencia en el énfasis de este Evangelio con los otros. No hay contradicción.
y nuestro tiempo se acabó. Y hemos pensado al respecto del espíritu ejemplar de Juan el Bautista y que nosotros tengamos una devoción para con Cristo de esa forma. Él debe crecer en mi vida y yo debo menguar. Si vas a comprar algo esta semana, algo sustancial, si estás queriendo tal vez comprar un coche, porque el coche anterior ya no sirve. ¿Estás deseando comprar una nueva propiedad tal vez? ¿Vas a dar una gran cantidad de dinero para comprar mucha ropa? ¿O vas a comprar tal vez nuevos muebles? Esto, aquello. Bueno, yo no te puedo decir lo que tienes que hacer. Tú eres un hijo de Dios, tienes que ser responsable ante Él. Y acuérdate, como un lema, las palabras de Juan el Bautista, recuérdalas. Él debe crecer, yo debo menguar. Esta vida no trata solamente de mí, esta vida trata respecto de Cristo y su gloria y de lo que Dios me llama a hacer por Él. Hay que tener prioridades cristianas y vemos entonces el comportamiento ejemplar de Juan el Bautista y vemos mucho al respecto de Cristo y cómo Él es único, es el Hijo de Dios y tiene su autoridad. Y hemos visto la necesidad del arrepentimiento para salvación creyendo. Ambas cosas están juntas.